Bien, ya terminamos en la misma línea y don Manuel Martínez Rodríguez, todos ustedes conocen, salvo los que son de fuera, que no, él es vecino de Carmona, amigo, tiene su trabajo que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando aquí, pero voluntariamente y particularmente dedica buenas horas de su vida a escribir, ha ganado algunos cuentos, algunos premios de cuentos literarios, en la provincia y fuera de la provincia, ¿no? Quizás, ¿no? Y después escribe habitualmente en los periódicos locales de Carmona. Él nos va a contar, con un tono ciertamente literario también, alguna experiencia tabernaria suya. Buenas tardes. Puesto que se acerca la hora de la cerveza, voy a intentar ser lo más breve posible. No quiero leer mi texto, y antes agradecer a la Delegación de Cultura, yo voy a pelotear un poco también, y en particular a José María Carmona, padre de esta criatura, el haberme invitado a participar en este segundo Congreso Nacional Tabernario, del que huelga decir a estas alturas del mismo que ha superado con creces el éxito del primero, gracias a la eficaz y perseverante labor de José María, al buen quehacer y generosidad de medios facilitados por el Ayuntamiento de Carmona y a la siempre buena disposición de su concejal José Miguel Acal. Lo que he escrito se titula Las tabernas de mi infancia. Dice Juan Manuel Serrat, en una de sus más hermosas canciones, que los recuerdos son aquellas pequeñas cosas a las que suponíamos que el tiempo y la ausencia habían matado, pero siempre volvían porque la memoria es un tren que nos vende un billete de ida y vuelta. Cada vez que viajo a mi infancia se abren para mí aquellas tabernas engalanadas con media docena de aromas. Aún huelen a calamares fritos, a adobo, a cerveza, a vino embarrilado, a anís y a las siluetas de humo de los cigarrillos Goya. Y de la mano de aquella fragancia resucitan en la nostalgia la oreja con tiza de un tabernero, las 2 palmadas que daba mi padre para avisar al camarero, un niño de flequillo cuadrado, enchufado a una mirinda, y por encima de todo recuerdo aquella minifalda con piernas que vaciaba las barras para llenar las puertas de las tabernas. Aún me acuerdo de las evasivas que grimían nuestros padres y abuelos para decir que iban a la taberna. Niña, voy a echar gasolina. O es que al abuelo le gusta mucho el alpiste. Uno, con la naturalidad que daba la escasez de años, cada vez que escuchaba lo del alpiste, visualizaba al abuelo usurpándole el almuerzo al jilguero, mientras hacía conjeturas sobre cómo se las ingeniaría para pelar aquellas minúsculas semillas de alpiste, teniendo en cuenta que el abuelo carecía de pico. En aquellos años, dependiendo del día, de la circunstancia o del acontecimiento, variaba la taberna a la que amarrábamos nuestra biografía y en la que dejábamos varados nuestros pasos. Así, había tabernas de diario y tabernas de domingo, tabernas para hacer trato y tabernas para los juegos de azar, tabernas para el tercio y tabernas para la familia. La clientela tabernícola también podía beneficiarse de esta clasificación. En los bares coexistían parroquianos de todos los pelajes. Recuerdo en especial al Kiki, un cliente al que hoy catalogaríamos como VIP, dada la frecuencia con que visitaba las tascas. La faena del Kiki era la de acarrear arena. Para ese ministerio, aquella buena persona contaba con una flota de 5 o 6 burros, ataviados con sus oportunos serones. Entre porte y porte, el Kiki paraba a repostar en la primera taberna que se cruzara en su ruta. Mientras duraba el llenado, sus jumentos le aguardaban estoicos en la misma puerta de la gasolinera. Al cabo de 2 o 3 horas salía el Kiki, cargado, bien cargado. Entonces empezaba un monólogo con los ojos casi cerrados, como memorizando, con un palillo empadronado entre sus escasos dientes, una vara atravesada en la presilla de su pantalón a modo de espada, la gorra hacia atrás y la moña hacia adelante. De esta guisa daba órdenes ininteligibles para los humanos y se enfilaba con su caballería hacia una bardilla que aún hoy existe frente a la iglesia de San Francisco. El Kiki se obstinaba una y otra vez en que los borricos cruzaran la bardilla, como si fueran una camada de perritos pequineses amaestrados. Era sistemático. Primero les proponía, con la voz, luego les convencía, con la vara. El burro primero conseguía colocar sus patas delanteras en aquella estrechez de cemento, pero de inmediato protestaba con un rebuzno, en cuanto aquel domador sin título insistía para que subiese también las 2 patas rezagadas. Aquello era todo un espectáculo. Estoy seguro de que Pablo Neruda vio beber al Kiki de aquellas maneras antes de componer aquel verso que decía «y te lo tragaste todo, como la lejanía». Cuando hablo de taberna, los recuerdos saltan en mi cabeza con la vitalidad de un niño de 5 veranos, y entre estos quiero desenterrar las tardes aquellas en que las tertulias de los devotos tabernarios se entreveraban con los quejíos de Antonio Mairena o los gorgoritos de Pepe Marchena, que durante toda la jornada
brotaban de una vetusta radio cuya carcasa exhibía un barniz mantecoso. Aquel esmalte omnipresente tenía su origen en las columnas de humo que desertaban de las cocinas por la angostura de una ventana de diminutas hechuras. Todavía me acuerdo, como de pequeño, mientras me sentaba en cualquier taberna a esperar mi media ración de lo que fuera, me gustaba hacer conjeturas sobre el motivo de algunos enigmas que a esas edades me quitaban el sueño. En una de aquellas hipótesis llegué a averiguar el porqué de la agitación continua en que vivían las cucarachas tabernarias, aquel desasosiego con el que correteaban inquietas, desde la barra al primer velador y desde allí a cualquier otro punto incierto de la taberna. Me tenía en un sinvivir hasta que descubrí, tras un mediodía entero de arrebatada persecución, que aquel trajín atendía a una única circunstancia, el lugar en que todas estaban empadronadas. Todas las cucarachas que yo había conocido, todas, vivían debajo de las máquinas de café de las tabernas. Y claro, rápidamente deduje que eran los restos de café y la continua inhalación de aquellos vapores los causantes de aquel atormentado ir y venir de las curianas. Desde aquel hallazgo juré no tomar café y a día de hoy lo he cumplido. Otro detalle que me llama la atención en aquellas cantinas era la metamorfosis que sufrían muchos clientes en ellas. Ni Kafka hubiera imaginado tal alteración. Entraban como Antoñito y salían don Antonio. Los caldos elevaban su autoestima más que un cuento de Jorge Bucay. Después de 2 horas tabernarias, era fácil escuchar a más de uno exclamar, como acierte una quiniela de 14, le voy a decir al jefe, voy a hacer, se va a enterar quién soy yo. Luego, el lunes, como nunca tocaba la dichosa quiniela, lo que le decía al jefe cambiaba un poco, y con una media sonrisa le preguntaba, ¿qué decía usted? No faltaba más, lo que usted diga, qué gracia que tiene usted, su mujer y su hija bien, ¿verdad? Un natural, el de pecho y medias tocadas prendía, y se iban sin las orejas camino del desolladero. Pero en aquellas horas de taberna eran hombres renacentistas, tocaban todos los palos, arte, deporte, política, ¿quién da más? Lo mismo le tiraban un penalti a Brasil que toreaban al natural o arreglaban España sin despeinarse. Uno de los rincones en que yo escuchaba aquellas permutaciones era el mesón de la Reja. Aquel rancio mesón, que es hoy templo de los rollitos de primavera, penosamente, fue antaño el centro neurálgico de la vida agroganadera de Carmona. Allí los correores, los primeros brokers, se citaban a diario con ganaderos y agricultores para el estudio de las alzas y bajas que sufrían la roba del cerdo, el kilo de ternera o la fanega de tierra. En aquel mesón surgían los tratos, que eran operaciones firmadas con un apretón de mano y en las que el dinero, que hoy destinamos para enriquecer a los notarios, entonces se empleaba para pagar las manzanillas y la cerveza, los pinchos morunos y los riñones al jerez, que eran quienes rubricaban aquellos contratos sin papeles. En fin, sabiduría popular. Sigo hurgando en mi memoria hasta toparme con el pez de espada que hacía Pepe, el de Gamero, y a su compañero de plantilla, Antonio, que como buen palangana atendía primero los veladores ocupados por sevillistas y dejaba para el final aquellos en los que se acomodaban los béticos. Qué pena que el vil metal, una vez más, urdiera un conjuro o maleficio para mudar aquella entrañable esquina que era el bar de Gamero en una sucursal bancaria. Hoy, donde Pepe condimentaba el hígado a la plancha, está el despacho del director del banco. Allí se siguen guisando los hígados, las asaúras de todos los que estamos sometidos a esa dictadura de la hipoteca o del préstamo de un coche. Nada bueno cuecen en estas asépticas cocinas esos arguiñanos del Euríboro. En la memoria también se hace de noche, y es en esa noche donde surge otra taberna, imborrable, Casa Chacón. En ella, el azar tomaba las riendas del destino. La estratégica situación de esa añeja taberna frente a la iglesia de San Pedro no era casual. Un puñado de parroquianos eran bendecidos en los veladores de Chacón, otros, los más, condenados. Quien allí decidía sobre el cielo o el infierno era una baraja de cartas, la especialidad de la casa. Mientras unos se jugaban el jornal y otros se apostaban la hacienda, el resto cuchicheaba y despellejaba a los taures fulleros. Cambiando de vicio, en el ranking culinario de las tabernas de mi infancia, pugnan por el primer puesto los calamares fritos de Enrique, el telaraña, el pez de espada de Gamero, el hígado con tomate del Goya y el adobo de Pepito. Pepito tenía su taberna junto a la vía del tren, camino del cementerio, circunstancia esta última que no me permitía visitarla con la frecuencia deseada, dado el carácter supersticioso de mi madre. No todas son buenas evocaciones tabernarias, hay un recuerdo que aún me duele. El día de acto, un domingo de julio, el lugar de los hechos, el bar de la Herradura. El recuerdo, un chichón más grande que mi cabeza. La presunta culpable, la orografía de la taberna.
Los veladores se disponían en las afueras de la herradura sobre un desnivel conocido como la Cuesta del Matadero. El nombre del repecho ya llevaba el mal fario adherido. En las tabernas de mi infancia había muchos personajes con nombres y apellidos, otros, los más, con apodo, y un ramillete escogido de anónimos, de caras sin nombre. De algunos de estos últimos me llamaba la atención su ausencia total de garbo, su desgana, su silencio. Eran los desengañados. Entraban en la tasca, ponían unas pesetas sobre el mostrador y a cambio recibían un vaso de vino o de coñac o de anís, todo sin mediar palabra, como John Wayne, al que yo también intentaba imitar cada vez que mi madre me ofrecía un tío quinito, que yo vaciaba de un solo trago. Echaba el gaznate hacia atrás hasta unir mi nuca con mi espalda. Todavía cuando cambia el tiempo me duelen las cervicales. Pero sigamos con los seres desanimados y silentes, hacia los que yo sentía una mezcla de lástima y de miedo. Eran muchas las versiones dadas sobre el origen de su actitud, si bien la mayoría apuntaban a que se recreaban en su etílico letargo debido a esa circunstancia tan ingrata que es el mal de amores. Los duendes que abandonaban las barricas de madera por la angostura de un grifo eran los únicos con quienes conversaban tantas horas de su ficticio mutismo. Los desengañados buscaban un paisaje tabernario acorde con su descosido estado de ánimo, tabernas mugrientas y deshabitadas. Algunos de estos le oí decir que las barras estaban hechas con los mismos materiales que nos conducían al más allá, la madera de los ataúdes y el mármol de las lápidas. Desde aquella fúnebre comparación, cada vez que mi mano roza el mármol de la barra para retirar una caña de cerveza, me da un escalofrío. Tan es así que una manía se ha apoderado de mí. Intento siempre capturar la copa por la parte de arriba, con mis dedos cayendo desde mi mano a modo de grúa. En principio me planteé acudir a terapia, pero los nuevos recibos de Endesa no han dejado lugar para capricho. Otras muchas tardes aguardan colgadas en mi disco duro, pero si tuviera que elegir me quedaría con dos. Las primeras podríamos clasificarlas como tabernas de campo, aunque todos las conocíamos como ventas. Las ventas eran para los niños de los años 70 lo que hoy los McDonald's para nuestros hijos. La que yo frecuentaba cada domingo con mis padres y hermanos era la del Chaparral, hoy reencarnada, nunca mejor dicho, en casas de mujeres que fuman, como decían los antiguos, o de musas, como las llama Joaquín Sabina. Su actividad no ha cambiado, allí se vende. Ahora bien, las viandas que allí se despachan hoy se han disparado de precio. La otra que para mí merece mención aparte era el Ventorrillo del Rana, un híbrido entre tasca y puesto de chucha, casi un tabanco. En él fue donde mi generación tuvo los primeros escarceos con las tabernas. En este ventorrillo íbamos abandonando la adolescencia para empezar a hacer las cosas que hacían los hombres, fumar y beber cerveza. En medio de todo esto, Antonio, el Rana, que impartía sus clases sobre la vida durante los recreos en los años del bachillerato en el Instituto Maese Rodrigo. Desde esta taberna, que cierra cuando le da la gana y que se llama vida, rememorar a ese puñado de taberneros con los que compartimos tantas confidencias como copas y que se han quitado el mandil antes de tiempo. En la memoria de todos siguen Pepe, el del Mesa, Antonio de Gamero, Pepe, el de la Cueva, y Manolo, el rey de las bodas. Y me voy ya. No quiero que me echéis como largan los taberneros a los clientes pesados con aquello de, señores, un buchito que nos vamos. Gracias.